reina por todos los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias, Señor, por su misericordia, porque siempre habla a tiempo y fuera de tiempo también. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 vamos a leer hasta el 27, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y si todos lo tienen, me dan un poderoso amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntarle a aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a casa, y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decirle a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y el señor Joab y el siervo del Señor en el campo. Y había yo entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarse. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con el siervo de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Él escribió a la carta diciendo: pon a Urías al frente y lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sean herido y muerto. Así fue cuando Joab sitió a David a la ciudad, y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron, y algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab y hizo saber a David todo el asunto de la guerra.
y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de entrar el rey todos los asuntos de guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿Que no sabéis lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió al Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió el Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces les dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y fue el mensajero, y llevando contó a David todo aquella a Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien, que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero el flechero tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tenga pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasaba el luto, y envió David al trabajo a su casa, y fue ella y su mujer, y él le dio la luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya. Vamos a venir en palabra de oración, hermanos. Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor amado, por tu palabra en esta hora, Señor amado. Yo reprendo al hombre fuerte, a la mujer fuerte en esta hora, Señor amado. Yo me pongo en tus manos, Señor amado. Oh Señor eterno, porque la palabra que tú me has dado, Señor amado, mi Dios amado, tú eres fiel y verdadero, Señor amado. No tengo con nada que pagarte, Señor amado, solo agradecerte, Señor amado, por darme este gran privilegio, Señor, aunque no somos merecedores, Señor amado. Pero tu grande amor, Señor amado, nos ha alcanzado, Señor amado, y ahora somos libres para adorarle, para bendecirle, Señor amado. Mira este pueblo, Señor amado, que se ha reunido, Señor amado, esperando una palabra que venga de lo alto, Señor amado. Usa mis labios, Señor amado. Yo reprendo palabra de hombre, Señor amado, en esta hora que viene de mí, Señor amado. Habla en esta hora, Señor, conforme a tu voluntad, Señor amado, en esta hora, porque tú eres real y verdadero, son tus promesas, Señor amado, en esta hora. Te damos la gloria solo a ti, Señor amado, en esta hora, mi Dios eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. La gloria sea para usted. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alable. Le damos gracias, Señor, ¿verdad? Porque en su infinita misericordia, pues mientras nosotros meditábamos, hermanos, en esta palabra, el Señor me llevaba en lo que sucedió con David. Podemos ver, hermanos, que mientras yo meditaba en la palabra, hermanos, si podemos ver cómo era la vida de David cuando él empezó, era un pastor de ovejas. Y sabemos bien que el padre de David no lo quería tanto, era menospreciado. Lo mandaba siempre a cuidar las ovejas. Cuando llegaban sus hermanos a visitarlo, lo echaban de menos. Pero más sin embargo, hermano, Dios hizo lo que Él escoge al que es menospreciado y lo usa de gran manera. Y mientras yo meditaba, hermanos, la fidelidad de lo que era David,
hacia Dios, hermano, era una fidelidad que él tenía, que él dice que tocaba su arpa y le cantaba al Señor en todo tiempo. Gloria a Dios. Y él dice que era conforme al corazón de Jehová. Gloria a Dios. Y podemos ver, ¿verdad?, que cuando Dios lo unge a David, hermanos, tiene que pasar un proceso. Y si podemos ver, David pasó un gran proceso, hermanos, cuando iba a llegar a ser rey. No nada más así llegó de fácilmente llegar a ser rey. Tuvo un proceso que aún todavía Saúl lo quería matar cuando él estaba ayudando al pueblo de Israel. Pero podemos ver, hermanos, que cuando él estaba en esa circunstancia, David no traicionaba a Jehová, porque muchas veces, hermano, si podemos ver esta historia, hermano, vemos que David estuvo en sus manos para matar a Saúl, pero no lo mató. ¿Y saben por qué? Porque él decía, yo no puedo matar a un ungido de Dios, decía, ¿verdad? Y si nos podemos meditar, hermano, hoy en día nosotros, hermanos, David, en el transcurso de su juventud para llegar a ser rey, tuvo muchas batallas, porque aunque murió también Saúl, pero aún todavía no agarró la corona del rey, sino que todavía sufrió para llegar a la coronación. ¿Por qué? Porque el enemigo no quería que David llegara a esa situación. Y podemos ver la fidelidad de él, que él siempre clamaba a Dios y le pedía al Señor que le daba sabiduría para poder, decía él, cuando no podía llegar a ser reinado, a tener el reinado de ser rey como del pueblo de Israel, no iba a pelear por el reinado, hermanos. Y podemos ver el temor que él tenía. Por eso decían que él es el corazón de Jehová. Pero muchas veces nosotros, hermanos, cuando venimos al Señor, hermanos, Dios nos borra todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Él quita todas nuestras rebeliones. Aleluya. Pero muchas veces, hermano, hay algo que nosotros no dejamos a veces del viejo hombre. A veces hay algo en nosotros que a veces no dejamos lo que ese viejo hombre se aparte, porque acuérdense que cuando Dios nos perdona, Dios limpia todo. O sea que el viejo hombre ya no lo tenemos que acordar, eso ya quedó atrás, afuera, ya no tenemos que recordarnos de lo que fuimos antes. Y si podemos ver en este capítulo, ¿verdad? Podemos ver que David y Betsabé habla en el año donde, hermanos, que David ya era rey. Podemos ver, hermanos, que él dice, en el primer capítulo dice, aconteció lo siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra. Pero muchas veces vemos, hermano, cómo aconteció que David quería tomar un descanso, o quería, no sé qué quería tomar él, pero más que todo un descanso, hermano, y quedarse en Jerusalén. Y podemos ver, hermano, eso pasa en la vida de nosotros. Cuando nosotros nos descuidamos de la oración, cuando nosotros nos descuidamos del ayuno, cuando nosotros dejamos de clamar al Señor, entonces viene el viejo hombre, hermanos, y empieza a actuar con nosotros. Por eso podemos ver cómo David, hermano, hoy en día el hombre donde entró el pecado en David. Podemos ver esta palabra que dice que David, dice, y David envió a Joab, a su siervo, y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y se sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el capítulo 2 dice, sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Podemos ver, ¿verdad, hermano?, que David se paseaba, ¿verdad? Y es cuando nosotros, hermano, que cuando nosotros no venimos a la casa del Señor, hermano, nos quedamos allá en la casa, hermano, cuando estamos cansados, quizás trabajamos mucho, pero Dios nos dio la bendición de poder trabajar.
Pero muchos hermanos nos quedamos allá en la casa porque quizás por un dolor de cabeza, por un cansancio, hermano, cuando nosotros descuidamos eso, hermano, y venimos hoy en día, hermano, es el teléfono que nos quita tiempo. Y que supuestamente, hermano, nosotros estamos cansados y tenemos que descansar. Pero muchas veces, hermano, ahí nos quedamos en el sillón y agarramos el teléfono y mire, ahí viene el ojo, mire, viendo, bajando y bajando. Y mire, hermano, por eso David, eso le pasó. Porque él podía estar en la guerra luchando por el pueblo de Israel, pero no, él se quedó ahí. Y entonces, como él, yo me imagino que no tenía nada que hacer, hermano, y él salió a pasear, salió a pasear, se dice, pero estos ojos de los hombres es pecaminoso. Podemos ver en el 2, dice, y mire, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, en la cual era muy hermosa. Gloria a Dios, aleluya. Y me meditaba esto, hermano, porque muchas veces nosotros, como varones, hermano, la mirada del varón es tan terrible, hermano. Es algo terrible que muchas veces, hermano, podemos ver cómo este rey, siendo tan fiel a Jehová, siendo conforme al corazón de Jehová, cómo es que imagínense que el hombre, que esos dos ojos pudo más que el amor de Jehová. Aleluya. Sí, hermano, hoy en día eso es lo que está pasando. Hoy en día, hermano, el teléfono nos está robando mucho el tiempo. Yo le digo por mi persona, hermano, porque a veces el Espíritu Santo uno lo confronta a uno, porque a veces pasa uno horas y horas pasando en el teléfono, hermanos. Y aunque uno está cansado del trabajo, pero nosotros no leemos la palabra, muchos no leemos la palabra. Y cuando no leemos la palabra, pero sí podemos ver el teléfono. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? Que cuando nosotros leemos la palabra nos viene sueño, nos viene un cansancio, estamos cansados y venimos y cerramos la Biblia. Pero cuando nosotros agarramos el teléfono, ¿cómo es eso que se va el sueño? Y usted se da cuenta, se va el cansancio. Aleluya. No hay cansancio en nada. Pero eso es cuando el enemigo comienza a trabajar, hermano. Es cuando nosotros dejamos una ventanilla pequeña ahí, mire, hermano, lo dejamos ahí abierto. Y es cuando el enemigo empieza a entrar. Y empieza a entrar, hermano, y es cuando viene el descuido. Por eso, hermano, hoy en día las iglesias hay mucha frialdad. ¿Por qué, hermano? Porque realmente el pecado vuelve a la iglesia. Porque muchas veces, hermanos, la intimidad con Dios se nos olvida. La intimidad de Dios lo dejamos atrás. La comodidad de lo que si estamos bendecidos, gloria a Dios, estamos bendecidos. Pero cuando viene la escasez, también tenemos que alabar a Dios cuando estamos en bendición. Porque muchas veces, hermano, cuando viene la prueba a nuestras vidas, hermano, nosotros venimos y entramos en esa puerta con una cara triste, hermano. Aleluya. Y no sabemos que tenemos al Dios Todopoderoso, el que puede libertarnos y sanarnos. Muchas veces, hermano, estamos descuidados del amor de Dios que dio la cruz por nosotros. Y muchas veces, hermano, yo le digo por mi vida, hermano, porque cuando nosotros vivíamos en el mundo, aquel que era borracho o aquel que le gustaba la fiesta, hermano, lo que le gustaba el party, allá en esos lugares, hermano, el hombre gritaba, el hombre comenzaba a cantar la música mundana y empezaba a gritar, hermano, porque uno así lo ve, hermano, cuando usted iba allá afuera, perdido allá en esos de cumpleaños, fiestas, de cualquier cosa, el hombre inventa, hermano, para estar en algo de ambiente, hermano. Mas nosotros hoy, hermano, que estamos en la casa del Señor, a veces venimos, hermanos, mudos, no podemos abrir nuestros labios. Y hermano, ¿cómo
es esto, hermano? Yo meditaba la palabra, hermano, porque muchas veces quizás en mi vida, gracias a Dios, yo le doy la honra y la gloria a Él, que yo no tuve ni un vicio, ni de alcohol, ni droga, ni me gustaba ir a las discos, ni nada de esos pares, ¿verdad, hermano? Pero siempre el hombre tiene algo, hermano. Siempre hay algo, hermano, y siempre hay el pero. Gloria a Dios, aleluya. Y a mí, hermano, a mí me gustaba el fútbol. A mí no me paraba nadie, hermano. Ay, Dios mío. Hermano, yo cuando llegaba al trabajo, hermano, yo no andaba ni cansancio, hermano, yo dejaba las cosas ahí, hermano, y agarraba mi mochila y me iba al campo, hermano. Y allá, hermano, se me olvidaba el cansancio, y aunque era matado el trabajo, hermano, se le olvidaba uno, hermano. Aleluya. Y andaba gritando uno, hermano, diciendo malas palabras, diciendo, ofendiendo al prójimo, hermano, pero ahí era uno feliz. Aleluya. Y ya cuando uno llegaba de noche, hermano, bien matados, bien cansados, pero ahí íbamos. Eso nos gustaba. Hoy en día, hermano, cuando venimos a la iglesia, como que el enemigo a veces nos turba nuestra mente y empezamos a callar. Es cierto. Es cierto, hermano. Como dice una alabanza, dice, ¿dónde está ese pueblo bullicioso? Dice, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde está ese pueblo que no se ve? Entonces nosotros somos pentecostales, hermano, porque cuando el Espíritu Santo descendió, empezaron a adorar al Señor. No se quedaron callados, hermano. Pero hoy en día, hermano, la iglesia está más dormida que despierta. Aleluya. El poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy podemos ver, hermano, mientras yo le decía al Señor, ¿cómo es esto? Que a veces le digo yo que las damas nos dan un ejemplo a los caballeros. Gloria a Dios. Y muchas veces, hermano, yo le digo al Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Porque le digo, ¿qué pasa con el hombre? ¿Por qué es tan duro su corazón? ¿Por qué no le pide al Señor misericordia? ¿Por qué no le pide al Señor que lo ayude? Muchas veces el hombre, hermano, endurece su corazón, hermano. Por eso pasan las cosas, por eso entra el pecado en nuestro corazón. Por eso, si podemos ver hoy, dijimos, hoy es culto de caballeros. Y hermanos, y lastimosamente yo decía al Señor, entristece el corazón. Si imagínense, si de nuestro pastor se entristece el corazón, no ver caballeros, no ver al pueblo presente, cuando le hace el llamado, hermano, cuánto Dios no está triste por nosotros. Había una palabra en Jeremías que le decía, que Jehová le decía a él, ya estoy cansado, decía el Señor. Hermano, eso hay que meditar cuando le decía esa palabra, porque él decía, ya estoy cansado. ¿Por qué? Porque el pueblo no entendía, estaba viviendo en la maldad, en el pecado, en la idolatría estaba viviendo. Hoy la idolatría es, hermano, el trabajo. A veces metemos muchas horas, pero no venimos a ayudar a adorar al Señor con alegría y con gozo. A veces venimos turbados, hermano, pero si Dios nos ha dado todo, es motivo de poder adorar al Señor. Es motivo para darle gloria a Dios al Señor, porque Él merece toda la gloria. Su palabra dice que Él no dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia, hermano. Y no hace excepción de personas. Hermanos, si nosotros tal vez en el transcurso del día nosotros pecamos, pero el Señor dice que es nuestro abogado. Él no es como el hombre, hermano, que el hombre, si uno le dice que cuando pecó, puede ser que el hombre lo puede juzgar a uno. Lo juzga tremendamente, pero Jehová no. Dios lo abraza a uno y le dice, ven hijo, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar tu pecado. Gloria a Dios, aleluya. Y seguimos leyendo, hermano, en el 3 dice, y envió David a preguntarle por ella, a preguntarle por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elí, mujer de Urías Eteo. Mira, hermano, cómo es el pecado, hermano, cuando empieza a entrar en la vida de uno, hermano.
comienza a cegarlo tremendamente, hermano, porque aún, mire, hermano, que a David le decían que Betsabé era la mujer de Urías. Pues más sin embargo, hermanos, el poder que él tenía, porque como era rey, me imaginaba yo, hermano, porque él dice que le dijo a su criado, ve y llámalo. Imaginen que el criado todavía abriéndole la mente, diciéndole que no, que es mujer de Urías. Y podemos ver, mire hermano, el 4 dice, y envió David un mensajero y la tomó y vino a él. Y dice, y durmió con ella y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y en el 5 dice, y concibió a la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Cómo es esto, verdad, hermano? Que cuando el hombre, hermano, cuando el hombre quiere esconder el pecado, pero en los ojos de Jehová no se puede. Y como vemos, verdad, que este rey, imagínate, teniendo la autoridad. Y yo meditaba, hermano, que toda la fidelidad que tenía Dios hacia él, de todo lo que lo rescató, lo guardó, lo protegió de tanto que lo querían matar. Y todavía él, mire, con solo el corazón de él falló. Y solo podemos ver por una mujer, ¿verdad? Porque por una mujer él falló. Y por eso, hermano, nosotros hoy en día, hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestros testimonios. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, porque el enemigo siempre está rondando ahí, hermano, ver cómo botarnos o cómo caer, que nosotros callamos. Pero cuando nosotros, hermano, reconocemos al Señor y cuando pecamos, hermano, es necesario que seamos valientes y podamos venir al altar y decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. He pecado, límpiame. Entonces, cuando uno viene con un corazón sincero, hermano, Dios lo perdona, Dios lo rescata a uno y le da la libertad para poder adorarlo. Pero cuando uno, hermano, no reconoce el pecado, ese pecado está ahí, hermano, y uno no puede adorar al Señor. Uno no puede bendecir a Jehová. ¿Por qué? Porque hay un pecado que lo está estorbando en la vida. Y quizás, hermano, nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios siempre está viendo. Y quizás nosotros, como hizo David, quería esconder el pecado, pero hermano, yo meditaba la palabra y él dice que lo mandó a traer, pero escondidas a la mujer, o escondidas del rey. ¡Gloria a Dios! No se diera cuenta. Pero ante los ojos de Jehová no se escondió él. Pero en ese momento, hermanos, sí podemos ver que él estaba cegado ya con Betsabé. Y entonces muchas veces, hermano, el pecado a veces, cuando nosotros lo dejamos entrar, hermano, es cuando comienza a atacar nuestras vidas. Y uno a veces viene y le dice uno, es que yo no puedo, es que pone excusa a uno y viene poniendo mucha excusa que no puedo llegar porque por el trabajo o por tantas cosas, hermano, cuando nosotros tenemos tiempo para venir. Cuando tenemos tiempo de venir al Señor y decirle que nos perdone todos nuestros pecados. Y el 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envía a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado a presente de la mesa real. Si nos damos cuenta, hermano, cómo es que David, hermano, quería, porque cuando él supo, hermano, que Betsabé estaba encinta, hermano, podemos ver
cómo es que David quería como mandar a Urías para que Urías se acostara con Betsabé y para que él pudiera remediar su pecado. Y cómo es que el hombre, hermano, sabiendo que Dios es justo y es verdadero, y que él viendo el poder de Dios, podemos ver que cuando nosotros, Dios nos rescata del pecado, de la inmundicia donde estábamos perdidos, y nos dio nombre sobre todo hijos que somos de Él. Sí, amén. A veces nosotros le fallamos, hermano, y queremos esconder el pecado, pero no se puede, hermano, porque ante los ojos de Jehová nosotros no podemos escondernos. Sí, amén. Porque Él dice que Él conoce nuestro andar y nuestro caminar. Dice que desde lejos nos ha escudriñado nuestra mente. O sea que cuando nosotros salimos de nuestros hogares, hermano, Él ya sabe que traemos nosotros a Jehová. Sí, amén. Si traemos alabanza sincero del corazón o solamente de labios, hermano. Por eso, hermano, cuando en mi vida, hermano, cuando yo tengo pruebas, hermano, yo le alabo al Señor. Yo le canto al Señor y yo le digo, Señor, ayúdame a adorarte. Hoy en día, hermano, cuando el transcurso del camino veníamos, hermano, había un tráfico tremendo, hermano, que había tráfico en donde quiera. Y yo decía, y a mí me toca la palabra, yo voy a llegar tarde, pero Dios sabe y conoce nuestro corazón, cómo venimos, hermano. Pero yo le decía a mi esposa en la tarde, hermano, me cayó como un dolor de cabeza, hermano, y un dolor de garganta que no lo soportaba. Y sentía la cabeza explotar, mi cabeza, hermano. Y durante venía en el camino, yo le pedí ayuda al Señor, que tenga misericordia de mí. Pero, hermanos, cuando yo entré en esa puerta, hermano, yo siento la presencia de Dios, sentía la presencia del Señor. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros entramos en esa puerta, nos damos cuenta quién está alabando al Señor de verdad y quién no está alabando al Señor de verdad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando hay un pueblo, hermano, dispuesto a alabar al Señor, a adorar al Señor, sin importarle el que esté a la par o el que esté a la par, no importando, hermano, uno se viene a concentrar, a adorar al Señor. Aleluya. Pero cuando no hay oración, hermano, no hay ayuna, no hay búsqueda de la palabra, hermano, es cuando nosotros nos enfriamos. Aunque vengamos a este lugar, hermanos, estamos secos. Aleluya. Estamos secos, hermano. Estamos secos porque no tenemos una alabanza al Señor. Aleluya. Porque, hermano, cuando usted está en la prueba, cuando usted está en la prueba, mire, hermano, es cuando Dios se glorifica. Es cuando uno, mire, hermano, cuando uno le clama al Señor, aunque sea una alabanza, le puede cantar al Señor cuando vemos el Espíritu Santo desciende, hermano, y le empieza a ministrar, hermano. Y todo sea la gloria para el Señor. Mire, hermano, yo me vine a adorar al Señor. Yo le adoraba y le cantaba, hermano, que no tenía fuerza porque la garganta no me daba. Pero yo le estaba adorando, hermano, y con su gran misericordia, hermano, me sanó porque y tenía ese dolor de cabeza, hermano, un dolor tremendo. Y yo decía, Dios mío. Y me agarraba nada más aquí, hermano. Él decía que ponía su mano él de misericordia. Y para la gloria del Señor, hermano, yo estoy sano en el nombre del Señor. Yo, hermano, estoy aquí parado por la misericordia del Señor. Entonces, hermano, si Él lo hace conmigo, ¿cuánto lo va a hacer con usted, hermano? El problema, hermano, es que nosotros, cuando viene la prueba, hermano, nosotros nos agobiamos y hacemos a Dios tan pequeño, hermano. Y Dios es grande, hermano. Él es misericordioso con nosotros. Gracias, Jesús. Muchas veces, hermano, yo he pasado muchas dificultades porque créame que Dios da prueba a cada persona, no es igual cada proceso que están pasando. Quizás el proceso de hermano Walter es duro, que Dios tiene misericordia, pero el varón está aquí presente. Aleluya. Aunque nosotros a veces lo vemos, hermano, levantarse en esa silla, a veces ni sabemos nosotros es ese dolor, hermano. Que a veces esa cruz está pesada, hermano, pero si esa cruz nos ponen a nosotros, quizás nosotros no vengamos a la iglesia.
Pero la misericordia de Dios lo ha tenido a él, el varón aquí parado, es un ejemplo. Gloria a Dios. Y hay muchos hermanos que quizás solo con un dolor de rodillas, un dolor de cuerpo, no estamos aquí, Dolor de hermano. pelo, de Y uñas. muchas veces yo digo, hermano, si alguien puede, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Sí, amén. Porque la palabra dice que Él pone el querer y el hacer conforme a su voluntad. Entonces nosotros, como cuando nosotros vamos al trabajo, hermano, porque yo me meditaba, hermano, muchas veces yo me levanto, hermano, a veces con dolor de cuerpo, con un dolor tremendo, hermano, pero aún así, hermano, a veces con calentura, con dolor de cabeza, he ido a trabajar, hermano. Entonces cuando nosotros venimos a la casa del Señor, sabemos que Él es nuestro sanador. Amén. Sabemos que Él nos ha dado unos milagros, hemos visto en nuestra propia mío. vida. Él ha puesto su mano de misericordia. Amén. Y muchas veces, hermano, no tomamos el tiempo para venir a la iglesia. Cierto, ya. Mire, hermano, cuánto nos congregamos aquí solo el lunes, el miércoles. Y tenemos vacaciones jueves y viernes. Y haremos sábado. Y ahí, hermano, nosotros nos enfriamos. Aleluya. Pero la gloria de Dios le doy al Señor porque nosotros le buscamos al Señor los jueves. Por lo menos nosotros estamos en la célula, hermana. Yo me gozo en la Gloria a célula. Dios. La presencia del Señor se siente, hermanos, ahí en ese lugar. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros vamos con un corazón contrito y humillado y lo vamos a buscar. Porque estamos necesitados, estamos sedientos de Él. Entonces cuando nosotros estamos sedientos, hermano, no hay nada que nos impide a buscar a Jehová. Aleluya. Porque Él, mire, hermano, cuando hay un dolor de cabeza, todo le podemos poner en sus manos a Él. Porque muchas veces, hermano, nosotros recibimos la sanidad en la casa del Señor, pero cuando salimos en esa puerta viene el enemigo y le tira un poquito de dolor y dice, no me sane. Pero no, hay que reprender, hermano, hay que reprender, porque la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados y que toda nuestra dolencia Él nos llevó a la cruz. O sea que imagínense que ya Él lo llevó. Aleluya. Él lo llevó todo, hermano. O sea que nosotros, lo que pasa es que la fe de nosotros comienza a menguar. Cierto. Y no creemos en esta palabra poderosa que Él ha dejado. Mire, hermano, porque si podemos ver los grandes milagros que Él hizo con Moisés y con todo ese pueblo que hizo, tuvo misericordia, aunque el pueblo a veces le daba la espalda, pero Dios tenía misericordia. Cuando ellos se quejaban, hermano, Dios tenía misericordia. Amén. Hermano, si yo le pregunto, el lunes, los que vinieron, ¿en dónde predicó mi pastor? Hay muchos que no se acuerdan, hermano. Pero si podemos ver, hermano, que nosotros, yo le decía al Señor, yo a veces le oro al Señor, ayúdame a retener tu palabra, a poder entender, a no solo sentarme en esa silla y escuchar, lo escuché ahorita y ya al salir a la puerta se me olvidó el mensaje. No, hermano, nosotros tenemos que agarrarle que sea un poquito de lo que cualquier predicador, no sea mi pastor o cualquiera que se pare aquí, tenemos que agarrar un poquito, hermano. Porque lastimosamente, hermano, por eso el pueblo vive así, frío, sin ganas de adorar al Señor, sin ganas de venir al culto. ¿Por qué, hermano? Porque no le está poniendo interés a la palabra. No le está poniendo interés para decir aprender. Yo quiero aprender de la palabra. Porque allá en la casa, hermano, nosotros no aprendemos nada. Allá solo nos acostamos, dormimos, si oramos un momento y leemos la palabra un momento, y si no leemos nos volvemos a acostar. Y así, hermanos, nos estamos acomodando demasiado. Y miren que dice que la venida del Señor viene pronto y se está acercando, hermano. Porque todo lo que está aconteciendo, hermano, es señales que la venida del Señor viene pronto. Yo a veces, hermano, yo me aflijo porque digo, si no estoy preparado aquí, lastimosamente nos vamos a quedar. Y sabemos, hermano, que el hombre hoy en día no ha entendido que hay un fuego eterno. Hay un fuego eterno, hermano, que nos está esperando si no estamos fieles a Cristo. Dios nos ayude. Dice, donde el gusano no muere, imagínense, donde el gusano no muere, hermano.
Nosotros nos tenemos que examinar como pueblos, hijos de Dios, hermanos, examinarnos si vamos a ir con Él o nos vamos a quedar. Gloria a Dios, aleluya. Y mire el 9 que dice: mas subía a la puerta de la casa del rey y con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. Podemos ver la fidelidad de Urías, hermano, que era fiel al rey David. Y mientras yo meditaba, hermano, podemos ver que Urías amaba a David. Amaba porque él era fiel con el arca de Jehová también. Porque él decía, él no podía ir a acostarse con la mujer mientras sus compañeros estaban en guerra. Y entonces, hermano, es cuando nosotros venimos y hacemos nosotros, no vamos a dejar solo a nuestro pastor. Nosotros vamos a pelear la batalla, porque si él está peleando, nosotros nos vamos a esforzar también. Y muchas veces, hermano, nosotros no nos esforzamos porque quizás cuando, imagínense, yo medito, hermano, a veces nosotros cuando nos llaman en ayuno congregacional, a veces no aparecemos. Somos ausentes, no venimos y lastimosamente, mire, hermano, Dios viene tratando conmigo y yo solo pido misericordia al Señor que un día pueda yo volver a Él, hermanos, porque en mi juventud, hermano, yo le buscaba al Señor. En mi juventud, hermano, yo dejaba el trabajo, me iba 3 días de retiro con los caballeros, con los jóvenes, me iba al retiro, hermano, no me importaba nada, porque yo amaba al Señor. Porque cuando nosotros venimos al primer amor, hermano, no nos importa nada, nosotros buscamos más a Dios, porque hay una sed que nosotros queremos buscar más de Jehová y queremos saber más. Pero, hermano, cuando viene la prueba, mira, hermano, cuando el Señor nos empieza a soltar, es cuando viene el problema del hombre y de la mujer, hermano, que cuando ya no hay oración, hermano, cuando el descuido de la oración y el ayuno fue, hermano, que nos descuidamos. Y esto es lo que le pasó al rey también, hermano, porque se descuidó. Y muchas veces en la tierra, hermano, sucede eso. Porque lastimosamente en mi vida sucedió eso, hermano, porque yo, hermano, empecé a poner dudas y empecé a cuestionar lo que hacían los varones, ¿verdad? Cuando iban a hacer los retiros, fueron a un lugar que a mí no me apareció, ¿verdad? Pero como ese es cuando el diablo empieza a mimar la mente de uno. Porque cuando uno se concentra a adorar al Señor, donde quiera que usted esté, se va a gozar. Donde quiera usted va a estar, mientras Dios esté en ese lugar, usted se va a gozar. O por cuando usted adora en espíritu y en verdad, usted se va a gozar. ¡Aleluya! Entonces, hermano, cuando sucedió eso, hermano, yo empecé a decir, no, hombre, que ese lugar no estaba bien, y empezó el enemigo como meterme cosas en la mente. Y, hermano, yo empecé a dejar, ya no me fui al retiro, hermano, y empecé a quedarme solo con la oración. Y me empecé a dejar, hermano, cuando podemos ver que en la juventud pasa muchas cosas, hermano, cuando uno no se cuida y cuando viene el pecado y el enemigo sabe dónde atacarlo. Y mire, hermano, que en el transcurso de mi juventud, hermano, podemos ver que yo iba al trabajo, hermano, y era un ataque que tenía delante de mis amigos, porque mis amigos me decían, no tenés novia, no tenés esto, no tenés el otro, hermano, pero yo me cuidaba porque amaba a Jehová con toda mi alma, y yo le servía al Señor con gozo, con alegría, y hermano, para la gloria del Señor, hermano, yo era líder de una célula. Dios me llamó a ser ujier ahí en un grupo, oración de intersección, era líder. O sea, hermano, Dios me escogió entre 300 personas, Él puso en mi vida. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque cuando Dios ve el anhelo de su corazón, la disponibilidad de usted de buscar del Señor y ser siervo del Señor,
Dios lo ve, aunque usted esté sentado en la última silla, hermano, Dios lo levanta y lo trae para trabajar en su obra. Aleluya, gloria Porque a Dios Dios. es genial, Él no hace excepción de persona, hermano. Y después, hermano, cuando yo manejaba la VEN también, hermano, era un gran privilegio para mí. Hermano, yo me gozaba, hermano, yo a veces miro a la hermana Kenia cuando ella va a la VEN. Y yo recuerdo cuando yo me gozaba, hermano, yo llegaba al trabajo, me bañaba, iba a traer a los hermanos con alegría y con gozo. Gloria a Dios. Nos íbamos a gozar porque era el gozo de nosotros que los hermanos Sí, pueden estar en la casa del amén. Señor. Aleluya. Y hermano, porque en la VEN pasan muchas cosas, hermano. Nosotros como conductores, hermano, tenemos que ser pacientes en cada carácter que hay en la VEN, porque hay caracteres fuertes, hay caracteres bien sensibles. Suéltelo, Y entonces, hermano, nosotros, hermano, tenemos que ser neutrales, porque no podemos enojarnos con la otra ni con la otra, sino solamente orar al Señor para que ponga paz en la VEN. Porque muchas veces, hermano, porque el enemigo hace lo que hace, hermano, cuando ve que usted está dispuesto, a veces quiere decir, bueno, yo le voy a poner a una prueba esta para que a ver si maneja o no maneja. Aleluya. ¿Verdad? Pero la misericordia de Dios siempre nos ha guardado, hermano. Yo me gozaba, hermano, yo manejaba con alegría y con gozo. Aunque yo era el último en llegar, hermano, porque yo tenía que dejar la VEN a la iglesia y ir a traer mi carro. Pero yo era el último, hermano, pero yo me gozaba, hermano. Gloria a Dios. Pero yo era un gozo tremendo, hermano, porque cuando uno está joven, hermano, uno puede darle todo al Señor. ¿Qué le impide al joven, a la jovencita servirle al Señor? ¿Qué le impide, hermano? Aleluya. No tiene pruebas. Quizás tiene pruebas, pero de la misma vida que está viviendo, él tiene las pruebas, sí es cierto. Pero Dios lo puede ayudar, Dios lo puede fortalecer. Amén. Pero cuando él trabaja en la obra del Señor, Dios es más fiel con él. Amén. Porque Dios lo bendice más de gran manera. Porque cuando uno le pida como joven, le pide la sabiduría a Dios y Dios le da. Aleluya. Y entonces podemos ver, ¿verdad, hermano? Que después de eso, hermano, yo me descuidé. Y al final, hermano, caí en pecado, hermano. Y todo se fue a la borda. Hermano, todo lo que yo tenía, yo le decía al Señor que no me apartara de sus caminos, hermano. Pero lastimosamente me sucedió lo que pasó con David, hermano. Estos ojos, hermano, a veces la carne, hermano, le gusta el pecado. Y muchas veces, hermano, el pecado cuando entra en el ojo del hombre es cuando uno cae, hermano. Aleluya. Y todo lo que uno ha obtenido en la gracia del Señor se va a la borda. Entonces, como pueblo, hermano, yo le animo, hermano, que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestros testimonios. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Porque, hermano, Cristo viene pronto. Y aquí nos da una lección esta palabra, hermano. Por eso Dios nos deja esta palabra para que nosotros despertemos. Para que no caigamos en este horror donde cayó este varón, hermano, siendo rey, hermano. Y lastimosamente nosotros, cuando Dios todo nos ha dado a nosotros, Dios nos ha dado todo, hermano, y le fallamos. Hermano, y muchas veces por la misericordia de Dios me rescató y me dio la oportunidad de poder venir al monte de Jehová. Y aquí estoy, hermano, para darle la gloria al Señor. Pero la misericordia de Dios ha sido tan fiel, hermano. Y a veces uno medita, hermano, que cuántas veces nosotros despreciamos al Señor. Porque yo me acuerdo, hermano, mis hermanos me llamaban y yo ahí, hermano, sentado en esa silla y mis pensamientos empezaban a trabajar. Decía, si yo me vuelvo a Jehová, ya no puedo hacer lo que estoy haciendo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, hermano. Y aunque el Espíritu ahí, hermano, me tocaba, yo lloraba, hermano, pero miren que cuando el diablo empieza a meterle esa cosa en la mente, hermano, nosotros no queremos al Señor. Y hermano, por eso le digo que es muy duro, hermano. Es muy duro, pero Dios es misericordioso. Amén. Y tuvo misericordia de mí. Y gracias a Dios volví a los caminos del Señor. Y le doy gracias, ¿verdad? Porque al final tengo una familia hermosa también, hermano. Yo tengo una familia, tengo mi hijo, mis hijos.
trabajando en la viña del Señor hasta que Él venga, hermano. Si Dios nos permite, nos da fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos leyendo, hermanos, dice en el 11, dice, y Urías respondió a David, y en el arca de Israel y Judá, y estaba lejos, estaba debajo de tiendas, y el Señor Joab y los siervos del Señor, y en el campo, y había yo de entrar en la casa a comer, a beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El 12, y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió en su casa. Si podemos ver en el 14, dice, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, desciende y ponle a Urías enfrente y lo más recio de la batalla, y tiraos de él para que sea herido y muera. Hermano, podemos ver, ¿verdad?, el pecado hasta dónde corrompe al hombre y a la mujer, hermano. Aleluya. Aleluya. Si podemos ver, hermano, que David pecó, y hasta incluso, hermano, quería tapar su pecado, pero como vio que cuando Dios es real, cuando Dios se mueve, hermano, cuando Dios quiere revelar el pecado, cuando Él quiere que el pecado salga a la luz, hermano, Él pone obstáculos para que salga, hermano. Y podemos ver, ¿verdad?, que este fiel soldado, hermano, era fiel a David, porque no fue a dormirse a su casa. Porque otro hubiera sido, estaba cansado, hubiera ido con su mujer y hubiera disfrutado, pero él era fiel. Y hermano, y es porque Dios estaba viendo lo que David estaba haciendo. Porque imagínense, hermano, que si él hubiera ido allá, quizás el pecado se hubiera tapado, porque nadie hubiera sabido, porque solo David lo hubiera sabido. Pero en su gran misericordia Dios sabe por qué las cosas lo hace. Y podemos ver, ¿verdad?, que cuando vio que él que Urías era fiel, hermano, lo único que él se le vino, me imagino yo, en la mente es matarlo. Y así, hermano, iba a poder tapar su pecado. Pero, hermano, podemos ver que Dios dice que lo dejó estar así, ¿verdad? Lo dejó tranquilo. Mira, hermano, lo dejó. Y al final, hermano, podemos ver que no solo Urías murió, sino que se murió también el suegro. Por ayudarlo, hermano, él murió también. O sea que David no solo mató uno, sino que fueron dos, porque murieron varios soldados. Entonces eso es lo que vio Dios también. Y podemos ver, ¿verdad?, que Dios lo dejó pasar, ¿verdad, hermano? Que cuando murió, y imagine que cuando ya él escuchó, hermano, que Urías había muerto, o sea que él dijo que ya su pecado no se iba a salir a la luz. Pero en los ojos de Jehová, hermano, no pasaba por alto, hermano. Y por último, hermano, miramos en el versículo 27, dice, pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue a ella, y fue ella su mujer, y dio luz a un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y si podemos ver, hermano, que por ese pecado había una consecuencia, hermano. Y hermano, si nosotros vamos a seguir leyendo esto, lo que cuando Jehová, hermano, cuando Él habla y cuando manda un siervo, hermano, cuando le dan una profecía, es que nosotros lo tenemos que creer, hermano. Porque muchas veces, hermano,
Tenemos que reconocer nuestra falta, tenemos que reconocer que nosotros fallamos. Tenemos que reconocer que siempre siempre estamos ahí en el pecado, siempre está delante de nosotros, como decía David. Hermano, y David creyó, mire hermano, él se casó, mandó a traer, la mujer hizo luto y de ahí se casó con ella y quizás él estaba feliz porque iba a tener un hijo, porque la mujer ya estaba encinta y él estaba feliz. Pero no sabía lo que Dios le tenía preparado más adelante, hermano, en el 12, si lo pueden leer después de en casa. Dice que vino el profeta, dice que le fue a dar una historia, hermano, imagínense. Y por causa del pecado, hermano, el hijo murió. Y quizá, hermano, cuando a veces nosotros decimos que qué culpa tenía el niño, hermano, pero muchas veces si nosotros podemos ver, hermano, si este niño hubiera crecido, hubiera sido turbado porque era del pecado, le iban a desechar del pueblo de Israel por la causa del pecado, por la fornicación. Gloria a Dios, aleluya. Entonces leemos el 51, hermano, cómo es que David, hermano, cuando el profeta le habla a él, hermanos, y vemos cómo David, hermano, se arrepiente del pecado que había cometido. Salmo 51. Salmo 51, hermano. Gloria a Dios, aleluya. No me duermo, pues, aleluya, estamos en el mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Y el Salmo 51 dice, hermanos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y el pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y lo íntimo, y lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Podemos ver estas palabras que David decía, hermano, es cuando nosotros, hermano, es que miremos que si Dios fue justo con él, de lo que él hizo, hermano, de lo que él hizo, fornicó, mató, y todo lo que hizo, hermano, más Dios tuvo misericordia, hermanos, y vemos cómo fue el arrepentimiento de él. Porque, hermanos, si nosotros leemos cuando el profeta le dice, es que ese hombre tiene que estar muerto. Y cuando el profeta le dice, ese eres tú, le dice. Entonces él, hermanos, viene algo en su corazón y se arrepiente, hermano, pero él se arrepintió genuinamente. Y entonces le dijo el profeta, dice Jehová que no, tú no morirás, le dijo, tú no vas a morir, le dijo, porque él dice, mire cómo es Jehová, que él dice que vio tu corazón y vio tu arrepentimiento, le dijo, y te perdonó tu pecado. Entonces cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, Dios vio nuestro corazón, Dios dio nuestra sinceridad. Pero muchas veces, hermanos, nosotros después nos acomodamos. Nos acomodamos, hermanos, porque ya la misericordia de Dios estuvo con nosotros. Ya no buscamos ser limpios, o sea, siempre tenemos que decir al Señor que nos purifique con hisopo y nos limpie y que nos lave siempre de nuestro pecado. Entonces, si Dios fue misericordioso con David, con nosotros puede ser el Señor misericordioso. Gloria a Dios, aleluya. La gloria sea para Él, hermano, que aquí Dios me ha ayudado y su